Escuchen, llegó la chiva, llegó el San Pedro. La Chiva de Brian, un programa para la educación, cultura y turismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Chiva de Brian, un programa educativo, cultural y turístico. Hoy estaremos hablando de las memorias históricas del Festival Folclórico y Sanpedrino del municipio de La Plata, Huila. Debo aclarar que esta entrevista fue realizada el 6 de marzo del 2021 al señor José Norberto Lozano Castro, quien nos acompañó durante ese proceso de las memorias en el sector de la danza. Don José Lo, bienvenido, buenas tardes. Por favor, nombre completo y profesión. Bueno, soy José Norberto Lozano Castro, todos me conocen por José Lo. Soy administrador y director de empresas, gestor cultural del municipio de La Plata y actualmente coordino la oficina de contratación del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata. Don José Lo, ¿qué me puede contar desde la experiencia suya como gestor cultural respecto a las festividades de San Juan y San Pedro en el municipio de La Plata, Huila? Bueno, mucho, digamos. Nací aquí desde muy temprana edad. Me integré a las fiestas del San Pedro primero por mis padres, ya que fueron organizadores del festival o de las fiestas del San Pedro. En su época lo llamaban Junta Sanpedrina, y ahí aprendí a recorrer noche tras noche, entonces día tras día, los barrios y los municipios cercanos para hacer las famosas rondas e invitar a los barrios y a los municipios a participar de la fiesta. Entonces yo digo que nací con el festival. Yo nací en 1960 y mi primera presentación, digámoslo, bailando sanjuanero fue a los 8 años. Entonces desde esa época estoy metido en el cuento del festival. Nos comenta que ha tenido la experiencia con la danza y las tradiciones culturales en el municipio de La Plata. Para los años 60 y 70, ¿qué actividades se hacían y qué nutría el festival de aquel entonces? Desde la parte folclórica, musical, dancística, ¿qué nos puede contar? Bueno, de mi infancia, como te digo, uno tiene memoria, digamos, desde los 7 años en adelante. El acompañamiento musical era por parte de la banda de los borrachos, de la banda musical, o de la banda Santa Cecilia del municipio. Muy poca integración de grupos de danza. Había de pronto un acompañamiento del grupo o de los amigos de la candidata de X barrio en esa época, y ya en los años del 70 en adelante se fueron integrando algunos grupos que traían los municipios a participar en el Regional Suroccidente, y de acá la participación era de grupos que se conformaban para el momento. No había una trayectoria de un grupo dancístico específicamente, sino que se conformaban para el momento de los años 70 en adelante. Ya después de los años 80 vino la creación de grupos particulares y de grupos de pronto de algunas instituciones educativas que acompañaban las fiestas del San Pedro. Las agrupaciones eran motivadas por la misma comunidad. ¿Eran los mismos presidentes de la Junta de Acción Comunal quienes organizaban estas actividades? Digamos, las comparsas, si se hacía teatro, se hacía danza o danza-teatro, las agrupaciones musicales, ¿cómo eran? ¿Eran duetos, tríos? ¿Qué actividades artísticas se gestaban en ese entonces? Bueno, sí, digamos que eran los grupos de las personas más allegadas y que les gustaba participar de las fiestas sanpedrinas como tal. Yo creo que
los primeros en estar ahí presente eran la familia y los amigos más allegados de la candidata que representaba su barrio. O el caso de que se diera en los años 70, se alcanzó a dar 70, 80 algunas veredas y traían sus grupos musicales y danza. No había mucha participación, digámoslo, teatral o danza teatral. Era danza típica con bambucos y sanjuaneros, no era más. La influencia del rajaleña, los pasillos, guabinas, ¿tuvo también su importancia en esa época o solo se bailaba bambucos y sanjuaneros? No, pues hay una cosa que el rajaleña es de escucharlo, muy poco para bailarlo. Yo conocí a través de los años de esto, yo creo que al finalizar los 70, los 80, estuve trabajando, fui director del grupo de danzas del Colegio Nacional San Sebastián y por primera vez salimos al público bailando una rumba criolla. No había salido un grupo a bailar rumba criolla, hice el proceso investigativo, lo saqué y los alumnos quedaron tan contentos porque nos presentamos, creo que en una celebración de los cumpleaños de La Plata, y los alumnos en vacaciones quisieron salir a San Pedro a mostrar su rumba criolla porque quedaron encantados con eso, los muchachos de la época. Eran solo sanjuaneros y bambucos. En los 70 yo creo que era solo eso. Ya en los 80 se empezó a presentar diversidad con temas, aunque tengan el trasfondo un bambuco, una guabina o un sanjuanero, porque hay varios sanjuaneros, aunque el sanjuanero nuestro himno folclórico es uno, hay ritmos de sanjuanero. Entonces ya empezaron a diversificar con la temática o con la letra de esos bambucos y de esos sanjuaneros. Los pasillos de pronto no muy poco. Y los grupos musicales en esa época 70 eran los tiples y las guitarras, y ya yo creo que a mediados de los 70 y los 80 empezaron a forjarse los rajaleñas, los grupos rajaleñeros de nuestro municipio, basados y copiando, digámoslo, una palabra que no debía decirse, copiando a la banda de los borrachos. Entonces surgieron los demás grupos rajaleñeros que yo creo que en este momento muchos se han vuelto también tradición desde los años 70. Hay grupos de rajaleñas diferentes a la banda de los borrachos. Nos comenta respecto al proceso que llevaba como director del grupo de danza del Colegio San Sebastián, los procesos de aprendizaje que los motivaron a usted o su preparación como experto de la danza en esa época, lo llevó a cabo gracias a qué agrupaciones o qué procesos de aprendizaje, si fue a la universidad o el aprendizaje era empírico, era vivir el momento de lo que había aprendido o lo que se hacía en ese momento de la época. Bueno, la oportunidad de estar en el Colegio San Sebastián como director de su grupo de danza fue gracias a otra persona que se movía mucho en esta parte, fue Luis Alirio Nieto, del integrante de la banda de los borrachos. Él me llamó y me dijo que por qué no le colaboraba con dictar unas clases de danza a los alumnos del colegio por mi trayectoria. Yo he sido empírico en cuanto a la danza. Yo fui empírico, aprendí a bailar viendo, luego recibí, digamos, unas clases, no directamente, sino acompañando a los bailarines que traían de la ciudad de Neiva a entrenar las candidatas aquí a La Plata. Como te digo, mis padres eran integrantes de la Junta, entonces al ver y asistir a los ensayos de ellos, aprendí a bailar sanjuanero. Esa experiencia con el Colegio San Sebastián fue Luis Alirio Nieto, que me llamó, me dijo, ayúdeme con esto, yo quiero que el Colegio San Sebastián tenga su grupo de danza. Yo había estado en el grupo de danzas del colegio en mi época, yo me gradué en el año 78. Fue un grupo de danzas que no salíamos a presentarnos sino a encuentros con el Colegio Marillada o Evita, no más. Conforme ese grupo de danzas no fue tan y salimos a varios municipios, a Belalcázar, donde nos invitaban, que era como la cuna de los grupos de danza, eran de los colegios, no habían particulares.
Y la experiencia, pues, esa vez me llevó a tomar y a dividir dos grupos de danza, como los juveniles y los mayores, digamos, entre comillas, y lograr hacer una escuela entre ellos. De ahí también estuve, en esa misma época, me llamaron del municipio de la Argentina y fui profesor de danzas del colegio de allá de la Argentina. Logré encuentros entre los dos grupos y apoyo, porque es muy importante, los muchachos al ver a otro grupo aprenden y preguntan, y se logró esa integración que tuve la oportunidad de 2 veces de que se encontraran los dos grupos, reunirlos tanto aquí como en la Argentina. Y eso, como te decía, fue empírico, empezó la investigación, ya al punto yo digo que a leer más, a aprender más, se trajeron talleristas de Neiva y logramos que muchas personas de esos grupos de danza, pues en este momento son personas ya de 40 años para arriba, yo creo que todavía se acuerdan de su grupo de danza del colegio y eso es importante. No sé si algunos siguieron la línea o se les pegó algo, pero por lo menos sí se acuerdan de haber estado y haber aprendido conmigo. Nos habla del proceso de investigación en danza. Cuando habla del proceso de investigación en danza, eso quiere decir que cuando hacía una comparsa o hacía una puesta en escena, usted junto con sus estudiantes llevaban a cabo investigaciones. ¿Sobre qué se hacían esas investigaciones y cuáles eran las temáticas que se hacían en ese entonces para representar en las puestas en escenas con las agrupaciones dancísticas? Bueno, yo creo que los muchachos son muy pocos los que les gusta la investigación folclórica, son muy pocos. Esa investigación, digamos que la hacíamos personalmente, yo, de pronto 1 o 2 personas de ahí, y se hacía la investigación en base a un ritmo. Como te decía, la rumba criolla fue algo que me dio. Leí un libro que tengo donde aporta una investigación sobre la banda de los borrachos y en ese libro hay una parte que habla de la rumba criolla y me dio por eso, dije esto debe sacarse. Empecé a leer, fui a Neiva, hablé con algunos conocidos, me dieron la oportunidad de aprender el paso y el ritmo y luego buscar la música. Si luego se crearon, digamos, en base a la letra de las canciones de los bambucos y sanjuaneros, se empezó a mostrar la historia de la canción. Si Jorge Villamil compuso el Barcino, ¿por qué compuso el Barcino? Y empezar a montar la historia del Barcino, que ahora se muestra mucho. Si se dan cuenta en los desfiles, lo que más sale es eso, danza teatro, como usted lo quiso llamar. Y se investigaba por eso, la canción, nunca pensé digamos, en noches plateñas, porque era considerado, pues en esa época se estaba tratando de pasar a ser un himno, y como un respeto a eso, nunca pensé de verdad en un vals o en un pasillo, siempre busqué los sanjuaneros porque es lo que a mí me mueve, o me ha movido toda la vida, y algunos, sí, bambucos y sanjuaneros. Entonces investigaba sobre la letra y el ritmo, que normalmente era el mismo, ¿no? Sanjuaneros y bambucos. Y luego se lo expresaba a los muchachos para que los muchachos a veces aportaban. No crea, la juventud es inquieta y les gusta, desde que les gusta, porque era, si yo los hacía ensayar los sábados, iban con mucho gusto, con el permiso de los papás. En esa época había más libertad y menos peligro y los muchachos acudían a los ensayos, inclusive los sábados, porque los convocaban y les gustaba estar en el grupo. Entonces ellos a veces aportaban inclusive con el estilo o los colores de los trajes. Las niñas eran inquietas de esa época y decían, no, este color no me gusta, este color no va a llamar más la atención, este color esto, lo otro. Además de que económicamente teníamos que adaptarnos porque el colegio no tenía recursos para entregarle a los estudiantes sus trajes cada vez que hacíamos una presentación.
Normalmente salían los trajes para las mujeres, en cambio los muchachos tenían que buscarse su camisa, su pantalón, su sombrero y su rabo de gallo porque el colegio no tenía los recursos. Me da paso a hablar sobre el vestuario, que también es un papel importante en las tradiciones folclóricas. El vestuario de la danza folclórica del departamento del Huila se dan gracias a la misma ropa del momento, del común, que se vestían así, o era porque se había estipulado desde un principio que tenía que ser con pantalón de drill, con su camisa manga larga, su sombrero y su rabo de gallo. ¿Qué nos puede contar con respecto al vestuario de ese momento y que hasta el momento lleva 60 años de tradición, un traje típico? Bueno, ¿qué lo hace típico? Eso lo hace típico porque es extraído de la esencia de la persona o del folclore o de la costumbre. El traje típico del hombre, en este caso del hombre, del traje típico huilense, viene marcado por su arraigo, viene marcado un pantalón en drill que normalmente se manejaban en un solo color, en esa época era blanco. Ya ahora se utilizan otros tonos como beige o negro, y la camisa siempre ha sido de manga larga. ¿Por qué? Decían que pues para protegerse del sol los trabajadores utilizan una camisa de manga larga, y empezó a manejarse, yo creo que de los años 80 en adelante, sus decoraciones, su pechera o su peto, como lo llaman otros. En esa época eran nuestras mamás las que nos arreglaban eso. La camisa, cualquier detalle pequeño, eran pequeños, no eran tan ostentosos como los de ahora. Y el sombrero, pues era el sombrero típico de Pindo, y el rabo de gallo, que yo creo que el símbolo folclórico del hombre en el Huila es el rabo de gallo. ¿De dónde sale el rabo de gallo? ¿Cuál era su utilización? Bueno, su concepción. El rabo de gallo, por lo que yo recuerdo y leí en esos años, es una extensión del pañuelo que se amarraban los hombres al salir a trabajar acá para que el sudor no les corriera. Ese es el inicio del rabo de gallo. Y lo adaptaron porque en algún momento de fiesta, de alegría y jolgorio, se lo quitó y los puso a bailar, porque el rabo de gallo también baila y hace parte de la danza en ese momento. Y yo creo que en esa época también, pero pues se fue agrandando, pero era un pañuelo que se amarraba en los trabajos desde la época. Mi abuelo usaba un pañuelito blanco acá amarrado. Se convirtió en rojo, no lo sé, pero es el símbolo del hombre en el traje típico del Huila, el rabo de gallo. Del obrero, ¿no? Del trabajador. Del trabajador del campo, porque pues en esas épocas no había empresas, no había el trabajador del campo, agrario, era el que se amarraba el pañuelito. Y ahí nace el rabo de gallo. ¿Qué hechos importantes que recuerde hubo o se hacía al principio de las festividades sanpedrinas? Los desfiles, las comparsas, las danzas, corrida de toro, los juegos. ¿Qué me puede contar? Me dicen, no sé, me cuentan que aquí en el Parque de la Pola se hacían unas corralejas. ¿Qué tan cierto era? ¿Cómo se hacían? ¿Qué personajes? ¿Qué juego? ¿O qué importancia tenía eso dentro del festival? Bueno, sí. Yo creo que ese sitio del Parque La Pola fue primordial para nosotros en nuestra época. Ahí se hacía un encierro en Guadúa para hacer corralejas. El que se metiera a torear una novilla, no de casta, sino una novilla que alguien prestaba de los ganaderos. Prestaba, además, yo creo que ahí era el ir y reunirse en la tarde, una tarde, a ver a quién revolcaba el ternero. Sí, era una parte de la diversión del San Pedro. Yo no sé si el subir la vara de premio creo que lo utilizaba más para las ferias que para San Pedro, pero
En San Pedro, el encierro de la cuadra, encerrar la cuadra para hacer un festival, una fiesta y recolectar fondos para su comparsa, para su reina o su candidata, eso era tradicional. Se cerraba una cuadra. Es más, cuando mis padres eran integrantes de la Junta de San Pedro, yo recuerdo mucho que se cerraba la cuadra de la alcaldía, desde la calle Quinta a casi terminar la calle Sexta, para ahí hacer la caseta popular. La caseta donde empezaron a hacer, yo creo que en los 70, a traer orquesta y hacer fiesta, ahí la fiesta. Y se cerraba esa cuadra. Cerraba. Y los barrios hacían lo mismo, cerraban su cuadra principal o la cuadra de la casa de la niña que los iba a representar para hacer su festival, su fiesta 1 o 2 fines de semana antes, en junio, en mayo, en junio, para recolectar fondos. Entonces eso era, yo creo que ahí había más unión de barrio. Los barrios se congregaban a raíz de eso y colaboraban todos y hacían sus verbenas para recolectar fondos. Venían empanadas, tamales, traguito, fiesta, y cerraban la cuadra y recolectaban su dinero para los gastos que venían en la fiesta, porque ya empezó a enaltecerse más y a haber gastos. Ya había familias que decían, no, pero yo no puedo colocar el traje de las 3 niñas de mi casa que van al grupo a acompañar la comparsa. Me sale caro porque ya se estaba comercializando más, digámoslo así. No era más lujoso. Entonces ya empezaban económicamente a sentirla. Entonces ya quería su barrio sacar su mejor carroza, su mejor comparsa, que fueran muy bien vestidos, que su candidata estuviera bien vestida, bien representada. Entonces hacían esos cierres en las cuadras para hacer su fiesta, digámoslo que 15, 20 días antes del San Pedro o más. En los fines de semana había situaciones que 3 barrios tenían la coronación de su candidata y había fiestas en los 3 barrios. Y la Junta de San Pedro, y como ya andaba con ellos, tenía que asistir a todas 3. ¿Sí? Entonces se reunían en las familias. Yo nunca tuve mi barrio porque vivía acá. Vecinos sí, pero trabajábamos por el sector de la avenida. El Jardín, fuimos los primeros barrios en este lado del pueblo. Y nos uníamos San Antonio, Jardín, Avenida La Antigua, para sacarnos nuestra candidata y nuestra representación, porque no nos podíamos quedar atrás. Este lado, que así nos llamaban, los del otro lado. Éramos muy pocas familias acá y se empezó a poblar luego. Y se hacía, yo digo que la gente, había mucha colaboración sin interés de cobrar, de decir, no, yo presto el carro. Mi papá era uno de los que llegaba el camión y le quitaba la carrocería y lo prestaba para que hicieran una carroza, así, perdiendo un fin de semana de trabajo, pero lo hacía con gusto. Y él era el tesorero de la Junta de San Pedro toda la vida y era el tesorero de la caseta de San Pedro. Todas esas cosas lo van involucrando a uno, por un lado y por otro. Mi mamá era la que, digamos, la chaperona de las reinas. Entonces, todo eso lo va involucrando a uno. Si hablamos de eso, antes del San Pedro eran las rondas, se hacían las rondas, iba a cada barrio, ya se había visto X o Y niña para... Entonces ahí jugaban un papel importante, de pronto mi mamá y las otras señoras de la Junta, para hablar con los papás, para esto. Ya el barrio también le había... que siempre hay personas en todos sitios que les gusta. Y hacían eso, lo de las verbenas, los fines de semana para recolectar dinero. Antes del festival, ¿qué se hacía? Como fiestas. Bueno, yo digo que el festival nuestro se empezó a llamar Festival. Bueno, digamos, yo no sé en qué momento pasamos, porque yo después de ser actor participante, digámoslo así,
como parejo de sanjuanero, pasé a ser integrante de la Junta de San Pedro, por más de 15 años, ya a organizarlo. De eso, logramos un grupo de amigos tomar la rienda, prácticamente hijos de los que venían, la otra generación de los organizadores. Y logramos mantenernos como por 15 años, celebrando el San Pedro. Nuestra primer, digamos ya el segundo o tercer año, intención era agrandar el festival. Yo creo que en esa época, en los años 80, 90, se empezó a llamar festival. ¿Por qué? Porque se engrandeció. Ya hubo más participación del municipio. Y eso quisimos que se integrara la zona occidente del departamento más. Empezamos a llamar y a jalonar más municipios para que hubiera participación. ¿Por qué? Porque queríamos que nuestro municipio se convirtiera en eso, en lo que es hoy, en referente a nivel departamental, regional y luego departamental, de que aquí nacieron las fiestas en el 58 de manera organizada. No queremos decir que aquí nació el San Pedro, porque eso no es así. Que aquí nació de manera organizada en el año 58 con la creación de la Banda de los Borrachos, y porque ya hubo una especie de comité de organizar la fiesta, porque antes se celebraba en Neiva, llevan 2 años más celebrando, pero 2, 3 años más celebrando el festival, pero aquí empezó de manera así organizada y concreta. Entonces yo creo que en los años 80 empezamos a querer que se engrandeciera. Festival yo creo que se empezó a llamar, digamos, al principio de los 80. Antes se llamaba la fiesta del San Pedro. Es decir, que en el año 80, ¿o en qué año recibe la concepción o el nombre de festival? No estoy seguro. ¿No estás seguro? No estoy seguro. Yo creo que eso fue a mediados de los 80, 85 en adelante. No estoy seguro. Que ya pusimos nos copiamos, obvio. ¿Sí? Ya nos dimos cuenta que creamos un afiche. En los 90 creo que fue el afiche, 89, 90, 89 creo que fue empezamos a creer que no, ¿cómo? No, es que tenemos que no decir ser iguales a Neiva, pero Garzón nos llevaba ventaja con su Reinado de la Alegría, y luego nosotros pasamos a ser segundos después de Neiva, porque creamos el concepto de que el municipio y que las fiestas del San Pedro en La Plata fueran el referente para la región. Y eso yo creo que lo posicionamos ese grupo de personas que estuvimos durante muchos años seguidos. No recuerdo exactamente en qué momento el primer afiche salió festival, sí, folclórico y sanpedrino del municipio de La Plata y su nororiente caucano y eso. No recuerdo. Cuando llega el San Pedro al municipio de La Plata, ¿en qué año llega? ¿Y qué se bailaba antes del sanjuanero? Bueno, yo no sé porque, como te digo, yo tengo memoria desde los 8 años, en esa parte, que yo salí a bailar sanjuanero. Por primera vez lo bailé en tarima a los 8 años con una niña que ya había sido reina, y pues fui como el Sofanol ya era grande y yo era el niño. Y además de que estaba, digámoslo así, acompañado por los de la Junta de San Pedro, entonces me llamaban y fui referente. Yo lo bailé encima del planchón del carro de mi papá, con una niña que coronaron ahí en la esquina de Los Patos, y ahí bailé mi primer sanjuanero. Yo puedo decir desde ahí. Antes no sé, no me acuerdo. ¿Para qué voy a decirle? Sí, bailaban, porque que yo me acuerde, nunca vi a mis padres en traje típico bailando en una comparsa. Nunca los vi, que habían podido ser un referente, pero nunca los vi en eso. ¿Qué conoce del baile, el bambuco tradicional Paso Páez?
A mí el año pasado, antepasado, o para los 60 años del festival, creo, 2017. me propusieron que bailara el bambuco tradicional y yo les dije que no, porque nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho, mi lado ha sido el sanjuanero huilense. Nunca he hecho montar o bailar con una pareja de manera artística el bambuco tradicional. Bueno, yo conozco el paso país, lo que veo. Yo lo respeto. Cuando lo veo me alegro mucho. Y por ese mismo respeto que le tengo, no me he atrevido a hacer eso. Yo me enfoqué en mi sanjuanero huilense. No sin cerrar las puertas a otra cosa, pero yo me enfoqué en mi sanjuanero huilense. El bambuco tradicional, como te digo, mis respetos, pero no lo he interpretado artísticamente, no me atrevo a hacerlo. Ya a mi edad diría que era mejor hacerlo, pero no lo hago. ¿Cuál es o ha sido su aporte a las tradiciones folclóricas del municipio de La Plata? Bueno, yo digo que si me consideran como un referente, porque no es la primera persona que viene a hablar conmigo al respecto, estuve en el proceso de la investigación, el proceso para que nos declaren patrimonio inmaterial. Fui referente también para eso. Yo creo que el aporte mío ha sido el conservar, el divulgar, el presentar las tradiciones de mi municipio, porque donde yo voy, con mucho orgullo, hablo de nuestro festival y de nuestras tradiciones. El conservarlas es muy importante, porque si nosotros olvidamos, así no estemos de manera presencial en un desfile, pero estamos ayudando en algo, estamos ayudando a organizar, estamos ayudando a proyectar, estamos ayudando a financiar también, porque el aportar de pronto algo económicamente algo se ayuda a financiar, el acompañamiento X. Entonces yo digo que el aporte mío ha sido y el dejar huella. ¿Por qué lo tienen a uno de referente? Porque digamos en un San Pedro, en un reinado de 16 candidatas, yo bailé 10, lo que hace ahora Jorge Valderrama. En esa época era una hazaña, porque no éramos sino 2 o 3 y venían 4 de Neiva. Entonces toda esa referenciación a la que le llega a uno, yo digo que el aporte más importante para mí es conservar la tradición oral. Y a ver, deja que se acuerden de uno. Así por X o Y, ese es el aporte. El dejar huella con algo, dejar huella. Y lo más importante es seguir vigente. Yo en estos momentos de pronto hago acompañamiento, en los últimos años he hecho acompañamiento a nuestra candidata en nuestra delegación al municipio de Neiva, a la ciudad de Neiva, al reinado departamental, con muchas cosas, con aportes, digamos, buscando publicidad por un lado, buscando acompañamiento en Neiva, asesorías y eso, y ayuda a que nuestro municipio no pierda su imagen en la ciudad de Neiva, que siempre llegamos con referencia de que termina Neiva y nosotros tenemos el último día aquí de remate de fiesta. Así sean, vengan a tomar trago, pero vienen a ver el último desfile. Sí, entonces ese es el aporte. Yo creo que es general, no un aporte que diga yo impuse el sombrero, no, porque eso eso es un respeto, es conservar nuestras tradiciones y difundirlas, divulgarlas. La tradición oral es muy importante. Aquí vienen muchachos cada San Pedro a que les hable, así sean de otra generación. La evolución tanto del baile como de los trajes ha sido mucha, y yo he estado presente en esa evolución, entonces eso es muy importante. ¿Qué le falta al festival en este momento? ¿Qué cree que le falta al festival para seguir
permaneciendo en la historia como lo ha venido haciendo? ¿Le falta algo o así está bien? Yo creo que el festival, esa misma pregunta me hicieron del Ministerio de Cultura, y la misma, tal cual. Yo creo que al festival le falta, yo no sé cómo es la palabra, permanencia, que esté todo el año funcionando, que no nos acordemos del San Pedro en abril, que nos acordemos en diciembre, que nos acordemos en noviembre anterior, que termina los primeros días de julio, y sigamos pensando en el San Pedro del año siguiente, en el festival. ¿Por qué? Porque el estar permanentemente hablando de lo nuestro, eso nos crea organización, eso nos crea proyección, es como en un trabajo. Si usted va y labora nomás un día y vuelve a los 15 días, eso encuentra algo paradito y empieza a desatrasarse las carreras y no queda bien. Yo creo que eso es algo muy importante, el estar siempre vigente el festival, siempre. No es hacer fiestas, es hacer reuniones, convocatorias, charlas para mejorar. Sí me entiende, que haya organización total durante todo el año. Y es que yo creo que eso es lo más importante, organización permanente. Proyección la tenemos. Nosotros tenemos proyección del festival a nivel regional y yo creo que ya a nivel nacional hay proyección de nuestro festival. Que el proyectarlo nos trae turismo, ¿no? Visitantes, y eso trae un aumento del comercio, porque alguna persona que llegue con un vaso de agua compra una bolsa de agua, y eso trae un mejoramiento en el comercio, en nuestro comercio. Porque no nos digamos mentira, el Festival de San Pedro en todo el Huila es la vitrina turística y comercial. Si alguien por X motivo viene, nos visita durante estos días y ve nuestra muestra folclórica auténtica, en algún momento la proyectan por allá y llega una invitación y se va a mostrarse como ha hecho. Yo creo que es una organización permanente lo que nos hace falta. Volviendo al tema del festival, ¿de qué bailarines se acuerda? ¿Quiénes promovían la danza en los años 60, 70, 80 y 90? Bueno, pues como te digo, yo el primer referente es Sofanor. Sofanor, yo creo que fue el primer parejo de San Juanero acá. Él se fue luego a trabajar al Cauca y venía de vez en cuando. Sofanor me llamó varias veces yo como niño para que fuera a entrenar niña a bailar casa de otra persona que bailaba en esa época en la que yo bailé acá, de aquí de La Plata, Milton Lozada, Milton René Lozada. Yo creo que éramos los tres. Sofanor se perdió un tiempo y quedé yo salí, regresé y quedé yo durante muchos años. Luego empezó Henry Pérez y Jorge Valderrama, que está actualmente. De las personas de las que yo más recuerdo ellos, de pronto Jimmy bailó San Juanero. Yo creo que no sé si alcanzamos en el mismo escenario alguna noche a competir, no sé, no recuerdo. Pero Jimmy bailó San Juanero, también fue referente en esos casos de San Juanero. Y pues después empezaron los famosos grupos de danza con Timanco, creado por Berta Lucía, donde salieron parejos de San Juanero. Luego estaba el grupo de danza Renacer Plateño, que fue de la Casa de la Cultura. Se crearon ya grupos, luego empezaron a aparecer grupos. Entonces, esos 80, 90, de esas personas como parejos de San Juanero, me acuerdo. Mi referente a nivel departamental fue Chacatán, Edgar Valenzuela, un referente para mí, porque él venía en esa época a bailar San Juanero y yo asistía a los ensayos, aquí ensayaba con la candidata de música de La Plata. Entonces ha sido un referente para mí toda la vida y yo soy amigo de él siempre que nos encontramos en San Pedro y hablamos de eso. De aquí de La Plata, Sofanor, Milton, Henry Pérez,
Jorge Valderrama y Jimmy. De pronto hay otros que me escapa, está Freddy Castillo, creo, pero ya son de la época en que yo ya no estaba como bailarín, sino como jurado. Que eso es otra faceta en el cual yo creo que es un honor que le hacen a uno llamarlo de jurado a eso, y esos muchachos verlos ahí, yo lo conocí pequeñito, y eso es importante, eso es una faceta de mucha responsabilidad y es un honor que los llamen a uno de jurado. Entonces esas personas de las que más me acuerdo. ¿Se le escapa algo por decir del festival o de su historia o de su hacer cultural y gestión cultural? Yo creo que esto da para mucho, hablar del festival ya con mis 60 años y decir que 52 años metidos en él es mucho, pero el festival ha madurado, ha crecido. A pesar de que hay épocas en que yo me paro y veo el desfile todos los días, los 3 días de San Pedro, y veo alguna decadencia en cuanto al desorden, el respeto por algo, me duele. Pero el festival ha madurado mucho, ha crecido demasiado, y lo más importante, está posicionado. Que eso yo creo que fue lo que quisimos en los años 80 y 90, posicionarlo y tenerlo como referente para los demás, la región del departamento, ¿no? Ya no es solo el suroccidente, los que nos vienen a visitar, ya son muchos más municipios del Huila, que a veces queríamos que solo 6 municipios del occidente, y no. Vamos. Hicimos ronda un fin de semana, ir a San Agustín, ir a Pitalí por nuestros propios medios. Irnos. Alcalde, miren, alcalde esto, alcalde, y pum, jalonar. Y eso fue lo que quisimos, y el festival maduró, esperamos. Y eso nunca se va a perder. Yo creo que mientras existan personas como usted, que gente joven que va metida en el cuento, que le gusta la cultura, que le gusta eso, que estudian, que nosotros fuimos empíricos, que ustedes ya estudian, que ya leen sobre eso. Nosotros no teníamos ni videos ni nada, era lo que nos podíamos ver en un espejo, si acaso. Entonces, yo creo lo mejor es que seguimos siendo el paraíso folclórico del Huila. Eso es. ¿Para usted qué significa ser patrimonio inmaterial cultural departamental? Mucho. El día que nos entregaron, porque como plateño y como partícipe de esos procesos, porque mucho, un orgullo. Eso es un orgullo. Y si logramos el patrimonio cultural y material de la nación, yo creo que ahí llegamos muchos. Y el haber obtenido eso es un orgullo para nosotros los plateños. A pesar de que hay mucha gente que no es de La Plata y que se quedó aquí y se metió en el cuento, en ese rollo, en esos procesos, para los plateños es un orgullo tener ese título. ¿Algo en especial que quiera decir, un mensaje para la historia? Bueno, no sé, La Plata, el paraíso folclórico del Huila. A ver, cuénteme sobre Carlos Ibatá. Bueno, don Carlos Ibatá lo conocí desde niño, porque existía una relación de amistad con mis padres por ser liberales. Don Carlos Ibatá era una persona liberal, mis padres eran liberales, y en esa época que nació la banda de los borrachos, pues el primer motivo era para limar asperezas entre liberales y conservadores,
y existía la amistad de mis padres con ellos, con don Carlos Ibatá, por ser liberales. El día de las elecciones, mi mamá era una líder liberal de este municipio, y el día de las elecciones ella siempre almorzaba en la casa de don Carlos Ibatá, haciendo su trabajo político. Ella almorzaba, entonces existía una gran amistad. Por eso conocí a don Carlos, su familia, sus hijos, sus hijas, y digamos que cuando ya empecé yo a andar con ellos, andar de los borrachos, era el niño, porque yo bailaba sanjuanero, tocado por la banda de los borrachos, con una hija de don Augusto Cuella, que fue otro de los fundadores de la banda de los borrachos, don Cielo Amparo Cuella, una contemporánea conmigo. Hicimos, yo creo que la primera vez que salimos a promocionar nuestro festival, lo hicimos en Bogotá, como en el año 70 y algo. Hay una famosa foto publicada en el diario El Tiempo, donde estamos bailando Cielo Cuellar y yo, sanjuanero, acompañados de la banda de los borrachos, y a la banda de los borrachos lo mandó la industria licorera del Huila. Entonces nosotros aprovechamos a promocionar el Festival de Neiva, y se aprovechó para promocionar las fiestas de acá. Entonces con dos Carlitos, era el papá de nosotros, de ellos, don Carlos Ibatá, una persona seria, muy amable en su negocio de su almacén, de cosas de la casa, le vendía cosas para la casa, ollas, repuestos, eléctricos, de todo. Y él, su seriedad no era la fusividad que tengo yo o tenía mi mamá, que era así. Él era más parco. Pero yo creo que era el serio de la banda de los borrachos. Don Carlitos era el serio, el seco, pero tenía una picardía al componer de pronto coplas. Él era bastante bueno para eso. Ese es el recuerdo que tengo de don Carlos Ibatá, desde niño, toda la vida, yo creo, desde niño hasta cuando ellos fueron a vivir a la ciudad de Neiva. Pero don Carlitos era un gran amigo de mi familia. ¿Qué tan cierto es que Carlos Ibatá tuvo mucha influencia en la organización del festival, de la concepción que él traía del Tolima Grande o de Tolima como se conoce actualmente? ¿Qué nos puede contar sobre esa génesis de la conformación del festival, la conformación de la agrupación Banda Los Borrachos y todo lo que acontecía en ese momento? Claro, yo recuerdo que decían, cuando creó la Banda de los Borrachos yo no había nacido todavía, pero decían que don Carlos venía de Aipe, él era uno, creo. Y pues esa influencia de cerca al Tolima Grande, Natagaima y eso, del Tolima, Natagaima, se trajo esa parte porque las fiestas del San Juan del Tolima eran antes que las de nosotros, más proyección tenían. Y él trajo, yo creo que él trajo eso, y habían algunas personas que le caminaron en el cuento, sus amigos de tertulia en la esquina del señor Anaya, en la esquina ahí en la alcaldía de Tinto o algo, y ellos eran sus amigos, le comieron el cuento y organizó la Banda de los Borrachos y organizó la fiesta de ese año. Ya después se fue, don Carlos estaba en la Junta de San Pedro, que yo me acuerdo hasta los 70 estuvo en la Junta de San Pedro, organizando el festival. Yo creo que él trajo algo de eso, y Augusto Cuella aportó su música. Don Augusto era muy musical, estaba el serrucho, era muy musical, y él aportó de pronto los aires caucanos hacia acá para eso. Eso es el recuerdo que tengo de don Carlos. Ahora que menciona el Cauca, ¿qué influencia tiene el Cauca aquí en el suroccidente del Huila? Porque hablan de un reinado, de un festival que abarca al suroccidente y oriente caucano. Bueno, yo me acuerdo muy pequeño que decidieron aquí, o una reunión de la Junta de San Pedro de esa época, yo estaba muy pequeño, y decidieron invitar a Belalcázar e Insá a participar de las fiestas, porque ellos prácticamente comercian con nosotros, viven con nosotros, están muy lejos del Popayán.
Pues si en esta época está mala la carretera, imagínense en esa época, entonces todo era para acá. Decidieron invitarlos, ir a hacer una ronda a San Pedro, invitarlos, ir a Ensayo de Belalcázar y empezaron a traer el carro. Ellos tienen mucha influencia de todo, ¿no? Yo creo que aparte que tienen su influencia indígena musical es muy buena. Todo lo comercian con La Plata primero, porque llegan primero aquí a La Plata. Ya después empezaron a salir por Popayán, pero antes todo era acá. Yo recuerdo que mi papá trajo una vez unos indígenas y los montó en su carro, era de Timbichuco, algo así. Tengo eso en la memoria. Una agrupación musical de ellos. Los trajo y los presentaron, los tuvieron en el desfile y los presentaron por la noche y chao el otro día. Pero yo creo que la invitación se dio por eso, por la cercanía geográfica de Ensayo de Belalcázar. Y empezaron la participación de ellos. Ellos ya en Sal celebran su San Pedrito con todas las de la ley. Allá he ido. Belalcázar también. Ellos, yo creo que ahora es la influencia de aquí hacia allá. Pasó allá. Gracias a Dios. Los dos municipios, es un solo municipio, Páez, pero Ensayo de Belalcázar celebran su San Pedro porque nosotros los cogimos y los influenciamos en eso y se quedó de esa manera ya. ¿En qué año data esa invitación? Esa invitación, me imagino que no estuvo pensada a los comienzos de la organización del festival, vino posterior a ello. Yo creo que esa invitación fue en los 70, los principios de los 70. Creo que el primer reinado del suroccidente fue en el 69-70, no estoy seguro, pero fue en los 70. Yo estaba muy pequeño, yo tenía 10, 11 años, yo creo que cuando fue el primer reinado del suroccidente que vino Insá, Belalcázar y Paicó. Se le conocía solo como suroccidente. Suroccidente del Huila, y ahí fue Oriente Cauca. Es que nació, creo, el suroccidente del Huila, Oriente Caucano a la par, que primero era el municipal, y nació suroccidente del Huila, Oriente Caucano porque vino Paicó, creo, Tesalia y Belalcázar en Sal, que me acuerdo, porque es que eso es de los días, pero yo tenía 10 años, 11 años, 12 años, pero por memoria fotográfica o por los comentarios de mis padres. Tampoco recuerda quién tuvo la idea de llamar festival folclórico en San Pedrino del Suroccidente. Como te digo, no me acuerdo ni el año. Yo creo que eso fue cerca de los 90, ya cuando establecimos el escudo folclórico, porque yo creo que ese grupo de personas fue los que hicimos eso. Empezamos ya a llamarlo festival cuando dio el primer afiche. ¿Qué me cuenta del escudo folclórico? ¿Quién tuvo la idea y por qué? Bueno, el escudo folclórico, yo creo que es chévere la historia, porque, como te digo, habíamos un grupo, Audrey Soraya Peña, Gloria Tejada, Orlando Medina, estaba yo, ¿quién más? Que está Miriam Molina, hermana de la propia Miriam, éramos de pronto los 5 permanentes en esa junta. Y en una reunión fuimos los primeros en colocar una oficina del festival, una oficina del San Pedro, nunca lo habían hecho. Ya, pero montemos una oficina para estar toda la noche ahí y ir organizando. Y alguien dijo, no sé quién fue, no recuerdo, dijo, oiga, ¿por qué no creamos un logo? Hagámosle. Entonces hicimos la convocatoria a través de la emisora, hicimos la convocatoria para crear el escudo folclórico. Se presentaron, que yo recuerde, el profesor Ramiro Paredes, Albeiro Trujillo, y se presentó otro que en este momento no recuerdo quién fue. Vimos nosotros mismos, vimos una noche allá y vimos el concepto del escudo que había presentado Albeiro. Yo guardaba eso y no sé en qué momento me perdió. Con Albeiro estuve hablando la vez de los 60 años, que yo quería recordar el bosquejo que él presentó. Era el mejor
pero él en lugar de la falda había puesto como unos velos. Y yo le sugerí que pusiera una falda. Entonces él fue, lo llamamos y le dijimos, el suyo, el escogido, pero ayúdenos a esto, darle más vida, porque era como color azul, unos velos. Ajustarlo y no sé qué, y claro, al otro día nos llegó la pintura, eso fue en el 89, creo. Fue cuando creamos también la misma frase famosa, Chupe, llegó San Pedro. Chupe, llegó San Pedro. Esa frase corresponde al municipio. Al municipio de La Plata. Es que empezamos, como ya no nos daban recursos en la licorera, que antes daba recursos en la licorera, ya teníamos que el municipio ya empezó las contralorías, las procuradurías a investigar, entonces ya no teníamos recursos, no habían recursos disponibles, entonces nos tocó que empezar a comercializar. Ese mismo año sacamos las camisetas y al año siguiente sacamos los ponchos con el logo del escudo, y con las camisetas decían Chupe, llegó San Pedro a La Plata, porque queríamos por eso posicionarlo, y se quedaron. Y puede hablar con Albeiro y dices, fueron ustedes. Eso. ¿Albeiro qué? ¿El apellido? Trujillo. Albeiro Trujillo. Él vive en Neiva, él se ganó ese concurso, él vive en Neiva y en ese momento está haciendo todo lo de algo en Villavieja. Es un pintor muralista. Creo que lo he escuchado. Sí. El escudo, y se quedó, y lo logramos posicionar. ¿Por qué? A través de comercializarlo, las camisetas en esa época y al año siguiente con los ponchos. ¿Por qué se ha perdido Chupe, llegó San Pedro? No sé. El Chupe llegó San Pedro, lo metimos. De pronto cuando nos retiramos nosotros no nos siguieron. Pero esa era una frase que la creamos en ese año, en el 89. ¿Y por qué se llama Paraíso Folclórico del Huila? Bueno, esa frase es de autoría de Luis Alfredo Gómez. Luis Alfredo Gómez. ¿Quién era él? Perdón, él fue político, él fue una persona que se metió, no, él no era de aquí, era de Bogotá. Y cuando el furor que vinieron 15 niñas de una vereda y yo no sé cuántos de tantos municipios y en el parque, y un día él cogió el micrófono y dice, es el Paraíso Folclórico del Huila, y se quedó, eso recuerdo, y se quedó la palabra y la seguimos utilizando y se posicionó, y ahora nos conocen como el Paraíso Folclórico. Esa es tradición oral, no hay un decreto, no hay nada, lo mismo que el escudo solo después a los años por un decreto, a los 5 años que se estableció el escudo folclórico. Pero eso es posicionar la imagen. Ese eslogan del paraíso, o ese apelativo de Paraíso Folclórico, ¿en qué año surgió? Yo creo que por ahí del 72, 73. Eso empezó en esa época cuando venía mucha afluencia y mucha participación, en los años 70. Y se quedó. ¿Por qué se quedó? Porque lo seguimos utilizando. Y ahora usted va a Neiva y presentan a la agrupación folclórica La Banda de los Borrachos, que viene del Paraíso Folclórico de Huila, y se quedó. Y además que nos lo ganamos no solo por el nombre ni por divulgarlo, sino por todo lo que se ha hecho acá. ¿Tenemos paraíso en este pueblo? ¿Hay paraíso? Sí, mucho. Paraíso es una palabra de muchas cosas, ¿no? En general. Pero nosotros teníamos un paraíso no solo folclóricamente, por tantos grupos, tantas personas metidas en el cuento. Un paraíso gastronómico lo tenemos. Aquí hay artesanos que producen artesanías muy bonitas, muy buenas, que le falta divulgación. Aquí hay los grupos rajaleñeros, y yo me acuerdo que la última vez conté 18. Unos que se permanecen, otros que no, o que se organizan nomás para los días de la fiesta, pero cada año salen. Y además el entorno nuestro es un paraíso, este municipio es un paraíso, y pues tiene más, el ser folclórico por tradición, por nombre, ya está, ese apelativo se quedó, y a través de irlo divulgando, yo creo que
el proyectarnos por todos lados hace que las cosas permanezcan, ¿no? Ya el escudo ya no lo conoce todo el departamento. Ese escudo se queda, y yo cada vez que puedo presento el escudo. Hace 6 años, 7 años, con la última reina departamental, yo presté la carroza. Era un escudo de 3-4 metros de alto y lo presentó en la muestra folclórica. Ella dijo, me lo prestan, claro, llévelo. Ya aparecía. Divulgarlo, que lo conozca todo el mundo. Y esa es la plata. ¿Qué escenarios importantes marcaron la historia en el festival en los años 50, 60, 70 y 80? Bueno, escenarios importantes, yo creo que algo que hace que nuestro municipio sea reconocido, digamos, a nivel departamental, porque el folclore a nivel nacional pues lo lleva Neiva, ¿no? Pero a nivel departamental, algo que ha influido para que seamos reconocidos es la representación que hemos tenido a través del tiempo en la ciudad de Neiva. Porque saben que el municipio de La Plata va con todo. No solo lleva a su candidato, va con su grupo folclórico, sus grupos de danza, a hacer presencia. Muchas veces los grupos folclóricos los llevan para hacer culto, porque no están de acuerdo con la candidata, pero van con orgullo a representar el municipio. Y la delegación del municipio de La Plata es representativa. Entonces eso ha hecho que nos reconozcan, que allá en Neiva, en los días de San Pedro, la delegación de La Plata esté presente y ven, el año que no va a La Plata, ¿qué pasó? Entonces yo creo que ha sido un escenario grande el reinado departamental del barrio para proyectarlo. ¿Por qué los mojosos? Bueno, yo me acuerdo que mis abuelos maternos eran de Garzón, y siempre existió la rivalidad entre los garzoneños y los plateños por el crecimiento del municipio, por ocupar el segundo o tercer lugar en el departamento. En la época, dicen que en la época de los años 30, 20, 30 en nuestro municipio hubo muchas personas con vitiligo, en karate. Eso es Entonces los garzoneños nos pusieron mojosos, por eso, porque aquí había karate. Pero era no propiamente de La Plata, sino porque los garzoneños, bueno, es una historia, una hipótesis. Sí, que los garzoneños nos pusieron mojosos por humillarnos, porque aquí había karate en esa época, en los años 30. ¿Y eso es entendido como enfermedad? ¿Eso es una enfermedad? Eso fue una enfermedad que ya fue con el tiempo. ¿Producto de qué? No sé, la enfermedad no sé. Fue desapareciendo. Yo creo que aquí no llaman eso, de personas con karate. No sé, pero eso fue como en los años 30, 40. ¿Y era un porcentaje muy grande en el pueblo? ¿Tampoco? No sé. Pero por eso nos dicen mojosos. Porque Garzón, como por tratarnos de humillar, iba allá los mojosos y ya nos quedamos mojosos. Y muchos nos decimos mojosos, pero mucha gente no sabe por qué. No sabemos por qué. Y eso es bonito investigar ese significado. Eso fue porque en los años 30, 40 hubo una especie de, digamos, de epidemia, entre comillas, de karate. ¿Y el río? Bueno, el río sí. ¿Qué ha aportado? El río, toda mi vida he vivido acá, en esta casa. La construyeron mis padres, fueron de las primeras casas al otro lado del río, del puente, por el río. Y yo he vivido al lado del río toda la vida. El río, yo creo que, pues, paisajismo, yo creo que el río nunca ha sido utilizado para pesca y eso, poco a poco, sus sitios de baño, que ya no, muy poca gente sale al río a bañar o a hacer sus paseos de olla. Y el río dividió el municipio en dos. Ya ahora esta parte de acá totalmente poblada, tiene su propio comercio, tiene todo. Antes no, éramos unos pocos. Y el río, bueno, ¿qué ha aportado, no? Paisajismo. Yo creo que al ver
siempre el puente principal llega uno a La Plata y ve su río, la imponencia de su río. Para mí es normal porque yo duermo al lado del río. Pero la gente que llega y lo primero que ve, entra por el puente principal y ve el río, la imponencia de su río, es una imagen que se lleva muy bonita de nuestro municipio. ¿Familias importantes en el festival? Familias importantes. Bueno, yo creo que las familias que aportaron al festival, los integrantes de la banda de los borrachos, los Libertad, Augusto Cuella, de las personas que quedaron, don Alfonso y don Fernando Sandoval, que fueron integrantes hasta los últimos días de la banda de los borrachos. Hay una familia que no tienen en cuenta en la banda de los borrachos y son los Fajardo, ellos son como 4 de la banda de los borrachos. Y ellos se metieron al cuento porque eran vecinos de Augusto Cuella. Otra familia, los Castañeda, que eran unas personas importantes que aportaban las novillas, la cabalgata, algo. De pronto, yo creo que mi papá y mi mamá, Israel y Tulia, aportaron mucho a la organización del festival. Alirio Nieto, Alirio fue integrante de la banda de los borrachos y él también estuvo en la organización un tiempo. Pedro Peña también estaba en la Junta de San Pedro y luego la hija mayor también estuvo en el grupo mío. Personas, digámoslo así, familias, yo creo que es la familia Ramírez, Molina, Miriam y Amira han sido también de una u otra manera, han aportado al festival. Y personas que han llegado de otros municipios, mi familia, pongamos Berta Lucía, hay que reconocerle a Berta Lucía su aporte al festival en cuanto a la conformación del grupo de danza y a la elaboración de sus trajes típicos. Está la familia de don Carlos, de Carlitos, de la banda de los borrachos, el creador de la tuba, Carlos Ceballos, y su esposa, que es una artesana de manos maravillosas con el pindo. Ella hace unos sombreros de pindo muy buenos. Yo creo que eso, sí, ojalá no se me escapen eso, pero... ¿Me recuerda el nombre de su familia? Lozano Castro. Lozano Castro. ¿Su papá y su mamá? Sí, mi papá Israel Lozano y Tulia Castro Lozano. Yo creo que mi mamá, más porque mi papá falleció en el año 77 y mi mamá siguió con eso. Entonces ella sí aportó mucho, ella siempre era integrante de la Junta de San Pedro, sí, siempre. Entonces eso lo heredamos de pronto nosotros en la Junta del Festival, y por eso la familia. Y yo creo que eso de la familia, los niños, que las generaciones que van cambiando en grupos de rajaleñas es por eso, porque su familia escucharon tocar. La influencia. Sus padres, sus abuelos, se les va quedando, no a todos, pero a algunos. Recordarles que este proyecto está apoyado por la Gobernación del Huila, la Secretaría Departamental de Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Turismo del municipio de La Plata, la Corporación Artística y Cultural Yalcones de Colombia y la Alcaldía Municipal de La Plata.